¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Hoy quería compartirles una breve reflexión sobre algo que me ha sucedido en estos días. Compartí en un sitio de internet que yo tengo, donde subo algunas reflexiones sobre la palabra del Señor, y siempre subo versículos de la palabra del Señor. Y había hecho mención sobre el orar por los enemigos. Entonces una persona me contesta que algo así como que en realidad hay que orar por los que no tienen cerebro, porque los que no tienen cerebro son los que creen en la existencia del enemigo. Si creemos en Dios, es imposible creer en la existencia del enemigo. Entonces, yo a esta persona le contesté con un versículo de la Biblia que lo voy a usar para cerrar esta reflexión. Entonces, hoy quería hablarles sobre esto porque me parece peligroso que personas que creen en Dios no crean en la existencia del enemigo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, hoy vamos a ver un par de versículos, pero vamos a ver rapidito. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, reconoce que ellos, igual que nosotros, igual que yo, en otro tiempo, igual que el mismo Pablo, en otro tiempo fuimos en la mente enemigos de Dios porque hacíamos lo contrario a lo que el Señor nos dice. Por lo tanto, yo un primer indicio de que, ¿cómo puedo decir que el enemigo no existe si yo en otro tiempo fui enemigo de Dios? Y cuando digo yo, hablo de mí mismo, ¿no es cierto? Si vamos a Romanos 5:10, vamos a buscar acá Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y fíjense otra cosa: si no existiesen enemigos de Dios, ¿para qué Jesús vino y para qué murió en la cruz? Si no hubiese enemigos, Dios no hubiese venido. Porque si no hubiese enemigos, todos hubiésemos sido amigos de Dios, por ende, ninguno hubiese pecado. Sin embargo, la historia humana nos indica, y obviamente la palabra del Señor nos indica, que la cosa no es así. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino. Si vamos a Mateo 22:44, Mateo 22:44, dice, esto hace referencia a un salmo de David, y Jesucristo es el que está hablando en este momento, porque les dice a los fariseos, y habla en este momento Jesús, él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de mis pies. Ese es el Salmo 110, versículo 1. Ahí David está diciendo a Dios, ¿no es cierto?, que Dios le dijo a su Señor, o sea, al Señor de David, ¿no es cierto? ¿Quién es el Señor de David? Jesucristo. Dios le dice a su Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Dios le dice a Jesucristo: sentate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Por lo tanto, el enemigo existe, ¿no es cierto? O sea, no es mi palabra, siempre lo digo, sino que es la palabra de Dios. Ahora bien, fíjense lo que dice Jesucristo en Juan
Juan capítulo 15, versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Recordemos que existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. No hay un reino intermedio, o se está de un lado o se está del otro. Por lo tanto, si Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo y lo que yo les mando, porque me aman, porque creen en mí, y porque al creer en mí y al amarme saben que mis palabras están llenas de sabiduría y las palabras que yo hablo vienen de Dios, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, si yo no hago lo que Jesucristo manda, soy su enemigo, que es lo contrario de ser amigo. No hay un término intermedio. Por lo tanto, fíjense en lo que dice Judas, por lo cual hay que tener cuidado de esta actitud de creer que como somos hijos de Dios, creemos en Dios, estamos en un mundo maravilloso, en una burbuja maravillosa, rodeado de gente que nos ama, rodeado de paz y amor, cuando es todo lo contrario. Judas, versículo 23, vamos desde el 22, dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordias con temor, aún la ropa contaminada por su carne. O sea, tenedles misericordia, pero aborrece e incluso aborrece su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de moverse, y aborrece incluso la ropa que ellos llevan, que está contaminada con su carne. Esto es una advertencia muy importante, porque si yo creo que vivo en un mundo rosa, sin enemigos, y es una muestra de ignorancia creer que el enemigo no existe, creer que Satanás no existe, entonces ¿para qué vino Cristo? Si el enemigo no existe, ¿para qué vino? Fue en vano que Él viniera si todos somos amigos. Y esto nos lleva también a reflexionar algo fundamental. Cuando aquellas personas, incluso para que nosotros como hijos de Dios tengamos cuidado y no caigamos en ese pensamiento que puede ser muy peligroso, y ojo que no estoy diciendo que veamos a Satanás atrás de cada puerta, pero sí que no seamos ilusos, de decir que el enemigo no existe y que en este mundo nada puede contaminarnos, si no nos cuidamos. Fíjense en ustedes que aquellas personas que dicen, yo he conocido muchas, que dicen, no, mira, yo la verdad que respeto tu postura, respeto lo que vos pienses, pero la verdad que a mí estas cosas de Dios no me van, pero a vos te respeto, o sea, son buena gente, a ustedes los respeto. Ese es un enemigo nuestro. Ese es enemigo de Dios porque no hace las obras que Jesucristo pide que hagan. Ese es un enemigo, del cual tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy nos dice de frente, no, mirá, los respeto, qué sé yo, muy bien, maravilloso, son muy buena gente, pero yo la verdad que no creo en Dios, qué sé yo, la iglesia, ese el día de mañana nos puede entregar, en algún momento en que las cosas se pongan bravas, puede ser uno de los que nos entregue. Y vamos a decir, pero ¿cómo puede ser si vos respetabas? Porque mintió, porque nadie que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino hecho hombre para morir en la cruz, para redención de nuestros pecados, resucitar para en el postrer día darnos la vida eterna y resucitarnos a nosotros, el que no cree eso no es de Dios. Más allá de que diga, los respeto, me parece bien la creencia que tienen, son muy buenas personas, ese hombre no es de Dios. Ese hombre es enemigo de Dios. Quizás el día de mañana es tocado por el Espíritu Santo y su corazón se ablanda y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, como me pasó a mí. Pero mientras tanto, en el interín, es enemigo de Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado también
de no ser simplistas en nuestra manera de pensar y decir, todo está bien, soy misericordioso porque el Señor es misericordioso, el Señor era misericordioso, el Señor se reunía con prostitutas, el Señor se reunía con grandes pecadores, pero no para divertirse, no para pasarla lindo, sino para predicarles el Evangelio, para darles a conocer el camino a la salvación. Por lo tanto, si yo me junto, ¿no es cierto?, con personas que sabemos que están en el mundo, que no son de Dios, y me junto una y otra vez y voy, asisto y está todo bien, tengo que tener mucho cuidado con eso. Salvo que yo me junte para predicarles el Evangelio, tengo que tener cuidado con eso. No vaya a ser que comience a deslizarse y caiga. La palabra del Señor, y ustedes lo saben, dice que las malas conversaciones corrompen, ¿no es cierto?, el corazón. Las malas conversaciones, las malas juntas corrompen. Nosotros debemos vivir en santidad. No debemos odiarlos. Debemos tenerles misericordia. Pero como dice Judas, tenemos que aborrecer incluso la ropa que está sobre su carne, porque está contaminada. Entonces tengamos cuidado, porque esa también es una estrategia del enemigo de hacernos creer que como estamos en Dios, el enemigo no existe y está todo bien, y en realidad no es así. Ya lo hemos visto en muchos versículos que no son palabra mía, sino es palabra de Dios que lo dice. Y para cerrar esto, voy a Mateo 5, versículo 44, que es el versículo con el cual le puse a esta persona y le contesté. No le dije más nada, sino que subí ese versículo y le contesté de esa forma, que me pareció la mejor forma, y creo que todo hijo de Dios tiene que hacer eso, que es contestar desde la palabra de Dios y no cosas que uno piensa, cosas que uno puede inventar, porque podemos entrar en errores muy graves. Para eso está la palabra de Dios. Entonces le contesté con Mateo 5:44, donde dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, si dice enemigos, es porque hay enemigos. Lo dice Jesús. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto fue ayer, esto es hoy y esto es mañana. La iglesia tiene enemigos, los puede tener ocultos, no nos pueden a lo mejor en este momento atacarnos directamente, pero están. El apóstol lo dice muy bien, que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, nosotros en este versículo vemos algo que nos dice el Señor. Enemigos tenemos quienes nos aborrecen, tenemos quienes nos ultrajan, tenemos quienes nos odian. ¿Qué hay que hacer con ellos? Amarlos, bendecirlos, orar por ellos. Y sobre todo, todas son acciones. No dice el Señor, si ustedes pueden, si les queda algo de tiempo, bendíganlos, si quieren, no es obligatorio, oren. No, dice orad, bendecid, amad. Es una orden de nuestro Señor. Por eso yo hoy les quería animar a dos cositas. Primero, a velar porque el enemigo existe. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Para justamente no caer en esa trampa tan fácil de caer, de que está todo bien, estamos en Dios, todo es maravilloso. Sí, es cierto que estamos en Dios, pero estamos en un mundo. Si se fijan ustedes en las cartas a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, en una de esas dice: sé que vives donde Satanás tiene su trono. El trono de Dios está en el cielo, Satanás tiene su trono aquí en la tierra, y sabemos que Satanás fue arrojado a la tierra por la palabra del Señor y está aquí. Entonces no seamos cautos, seamos misericordiosos y amadores de nuestros enemigos, pero no nos sentemos a su mesa a divertirnos, sino a predicarles el Evangelio.
y oremos por ellos. Es una orden de nuestro Señor. Amad, bendecid y orad. Haced el bien. Por lo tanto, yo los animo a que continuamente, y yo creo que es una oración que muy pocas veces lo hacemos, de orar por nuestros enemigos. Y a lo mejor porque yo no veo, yo sinceramente, les soy sincero, en mi vida, en mi familia, no veo ataques directos. No los veo, lo cual no quiere decir que el enemigo no esté. Entonces a veces nos olvidamos esta orden de nuestro Señor Jesucristo de orar por los que os ultrajan, por los que los persiguen, haced el bien, porque si no, es como dice la palabra del Señor, si amamos solamente a los que nos aman, los malos también hacen eso, los pecadores también hacen eso. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que demostrar que el Espíritu del Señor está en nosotros, que somos distintos, por lo tanto tenemos que amar, por eso el Señor nos da esta orden. Entonces los animo, hermanos, para que oremos por nuestros enemigos. Y que este miércoles de oración sea un miércoles en que las oraciones que levantamos como iglesia, siempre por nuestro pastor, nunca olvidando a nuestro pastor, que ha sido puesto por el Señor para conducir la iglesia, orando por los ministros, orando por cada uno de nuestros hermanos, para que todos lleguemos al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, y orar por la santidad en la iglesia, por la prédica del Evangelio, para que esta nación sea llena del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y oremos por nuestros enemigos. Dios los bendiga, que tengan que tengamos una hermosa noche de oración, y que el Espíritu Santo nos lleve siempre, siempre, siempre a orar por nuestros enemigos, que nos dé un corazón misericordioso, que nos dé un corazón lleno de amor, que comprendamos también que nosotros en otro tiempo fuimos tan enemigos como ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos perdón, Padre, porque quizás no siempre hemos orado por nuestros enemigos y hemos odiado más a nuestros enemigos que haberlos amado, Señor. Que tu Espíritu nos lleve a amarlos y a orar continuamente por ellos, Señor, porque en otro tiempo nosotros también fuimos tus enemigos, Padre. Que tu Espíritu Santo en esta noche toque a aquellos que nos persiguen, que nos ultrajan, que nos odian. Que tu Espíritu los toque y los convenza de pecado, de justicia y juicio, y oramos por la salvación de ellos. En el precioso nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.